Pues bienvenidos a esta webinar sobre el programa que tenemos de preparación al parto, y en concreto vamos a hablar un poco de para qué hemos puesto en marcha este proyecto, con qué objetivo, y también darles algunas claves desde el proyecto multidisciplinar que estamos llevando adelante, pues Javier como oficio, Seila como matrona y yo como responsable del proyecto y como psicóloga perinatal. Voy a compartirles pantalla de algunas cositas que les queremos comentar. El programa que hemos preparado, lo hemos preparado fundamentalmente a raíz de mi experiencia como psicóloga perinatal. Pues en consulta privada desde hace más de 15 años me encuentro pues casos de mujeres que vienen con un estado de estrés alto, pues por lo que supone estar en gestación, ¿no? Que hay un cambio fisiológico importante y normalmente pues continúan con el día a día, con la crianza de los niños, con el trabajo, y también con una serie de expectativas, y pues muchas se acercan después de haber hecho tratamientos de fertilidad continuados en el tiempo, después de haber tenido pérdidas gestacionales, pues, y también ya con sintomatología. Entonces, pues pensé en hacer una preparación que tuviera un enfoque psicológico, de apoyo grupal, de apoyo también a los agentes protectores, como pueden ser pues las parejas o alguna madre que apoya, una hermana que apoya, y plantear pues todo este trabajo que hacemos práctico también en las sesiones de grupo. Yo les voy a hablar en concreto, yo soy pues psicóloga perinatal y directora del Instituto Canario de Psicoterapia. Les voy a hablar un poco de este aspecto que tiene más que ver con la psicología de la gestación y también con la psicología que viene asociada al momento del parto, ¿no? Pues todo ese estrés, que hay una parte que es saludable para adaptarnos a los cambios, por el para qué un equipo multidisciplinar, cómo es esto de la aventura del nacimiento, las emociones y el miedo, los cambios emocionales también que suelen haber en el posparto, y también vamos a proponer un ejercicio práctico, y por supuesto las preguntas al final las van escribiendo en el chat y las vamos a contestar, e intentaremos que esto sea también una tertulia y que podamos compartir algunas inquietudes juntos. Bueno, yo creo que todos conocemos lo que significa estrés, ¿no? El estrés es una reacción básicamente adaptativa que genera un proceso fisiológico que nos prepara para afrontar ciertas situaciones, ¿no? Cada situación que nos viene en la vida, pues nosotros activamos todo ese mecanismo de estrés y de activación y valoramos, evaluamos si la situación es placentera y alcanzamos metas, o si las situaciones son amenazantes e imaginarias. ¿Cuándo el estrés es tóxico? Pues el estrés es tóxico cuando llevamos mucho tiempo en ese estado de estrés e intentarnos adaptar y no conseguimos esas metas, porque tendemos, pues, como aparece en esta diapositiva, a la fatiga y al agotamiento. Y después de eso, muchas veces, pues, cuando llegan a la consulta, llegan ya con ansiedad, con ataques de pánico y con ese miedo famoso al parto, que suele ser un miedo como muy imaginado, muy pensado, o a veces es un miedo por experiencias traumáticas anteriores. Eh, ¿Cómo yo trabajo? Uy, apaguen los micros si es posible, porque ahora, perfecto. ¿Cómo yo trabajo con las personas que vienen a la consulta y cómo pensamos nosotros trabajar en nuestro proyecto de preparación al parto? En concreto, les hablo del sistema nervioso periférico, de cómo el sistema nervioso simpático y parasimpático están conectados a todas las funciones fisiológicas. ¿Y qué nos pasa? Pues que muchas veces todo lo que pensamos e imaginamos desde la torre de control,
pues nos afecta al ritmo cardíaco, nos afecta al aparato digestivo y nos hace estar en estados de hiperactivación o de hipoactivación. Hiperactivación, pues pensando muy rápidamente, sintiendo sensaciones que nos angustian, que a veces nos desbordan, y además cuando nos pasa todo eso y el simpático está hiperactivado, comportamientos muy acelerados. Desde la psicología, el hablar de lo que imaginamos, lo que pensamos y lo que hacemos, nos permite reconocer, y es lo que vamos a ir trabajando en este curso, cuando estamos en estados de hiperactivación o de hipoactivación, que es justo lo contrario. Cuando nos quedamos paralizados, bloqueados, porque hay trauma, porque hay una sensación de, ¿no? Y ayudar a la regulación. Es muy importante que las personas que vienen al programa puedan darse cuenta de qué impactos tienen de su historia, porque experiencias anteriores, por ejemplo, intervenciones médicas, pueden activar, cuando hacemos un seguimiento de esta mujer embarazada, puede activar esas experiencias que nos hipoactivan y nos hacen tener mucha imaginación, muchos pensamientos, muchos comportamientos de no parar, o nos hipoactivan, es decir, nos paralizan y nos da mucho miedo, nos paralizamos, nos bloqueamos. También es importante que podamos evaluar si hay vivencias traumáticas de abuso o de violencia, si han habido tratamientos de fertilidad, pérdidas gestacionales y experiencias traumáticas en relación a la maternidad, el parto y el posparto de familiares cercanos, porque la historia de vida nos hace que cuando empecemos a vivir historias en el presente, las volvamos a activar y que podamos reconocer que eso pertenece a nuestro pasado, que no tiene que ver con nuestro presente, y que podamos ir dándonos cuenta de cómo a veces nos hiperactivamos o nos hipoactivamos, y de cómo son esos mecanismos imaginarios, cómo son esos mecanismos mentales, cómo son esos mecanismos comportamentales. Poder identificar todo eso nos va a llevar a una regulación, a un empoderamiento, al sentir que nosotras somos los que llevamos las riendas. ¿Qué solemos entrenar desde la psicología? Pues esta gestión psicocorporal con prácticas y ejercicios de relajación. También identificar y regular sensaciones y emociones. La sensación del miedo, que suele ser de la hipoactivación, la paralización, o la sensación de estar limitada, no me va a salir bien, también suele ser de la hipoactivación. La sensación también a veces que tenemos de soledad, porque eso lo viven como muy solas, como que les forma parte de ellas y el resto no lo vive así. La tristeza que a veces viene pues de experiencias anteriores, que ahora al estar en ese estado de sensibilidad emerge con mucha facilidad. El poder darnos cuenta de lo que pensamos, cuáles son los pensamientos útiles. Por ejemplo, si yo en este momento estoy tensa, el pensamiento útil podría ser: ahora me doy cuenta que estoy tensa, no hay ninguna situación que me tense en este momento, puedo respirar, puedo relajarme. ¿Cuál sería un pensamiento inútil? Estoy muy tensa, ¿será que va a haber algún problema? Noto mucha ansiedad, ¿será que me va a dar un ataque de pánico? ¿Será que entonces yo no voy a dilatar para el parto? ¿Será que todo va a venir mal? Todos esos pensamientos inútiles hay que empezar a identificarlos, y también pensamientos negativos, pensamientos que, como yo le digo a las mujeres, preveemos el futuro y además como una película de terror. Ya no solo son inútiles de preocupación, sino además construimos una idea imaginaria que nos pone en un estado de alerta y entramos en ese ciclo, ¿no?, de pensamientos rumiatorios. También identificar conductas, ¿no? ¿Qué conductas podemos tener que son antiestrés, ¿no? Caminar más despacio, respirar más despacio, pues empezar a gestionar el tiempo y decir, bueno, si ahora estoy más pesada y todo me cuesta más, voy a ir a otro ritmo. Y también poder identificar
esos cambios emocionales que voy a tener después, porque emocionalmente van a haber mucha conexión con el bebé, muchos deseos de saciarlo en todo, de atenderlo en todo, y el bebé muchas veces simplemente llora porque es la única forma que tiene de comunicarse, y empezar a entender que las emociones del bebé son un momento de regulación y las que yo tengo son a veces mucho más magnificadas. Vamos trabajando sobre estos conceptos, el concepto de emociones, de sensaciones, la identificación de pensamientos, de conductas, el identificar cómo hay cambios emocionales, la forma de yo sentir el vínculo no es la misma que la que el niño siente, y en la gestión del tiempo. Entonces, voy muy bien de tiempo. Como tenemos unos minutillos, vamos a hacer un ejercicio que les puede servir como clave para utilizarlo con las mujeres embarazadas y empezar a trabajar un poco con esta psicología perinatal. Me gustaría que cierren un momentito los ojos y que observen cómo es el contacto que tienen ahora de los pies con el suelo, cómo es la respiración y cuánto estrés del 1 al 10 percibes ahora. Puede ser estrés mental, con pensamientos, puede ser más estrés de que no paras las piernas, de que te sientes desinquieto, o puede ser más estrés que percibes en el cuerpo. Del 1 al 10. El 1, nada de estrés, el 10, un montón de estrés. Y en este momento, trata de estar presente, de poder sentir cómo es tu apoyo en el suelo, cómo te sientes sentado, sentada. De poner los pensamientos al servicio de la atención al cuerpo, sentir tu respiración y prueba a decirte aquí y ahora: estoy conmigo, haciendo contacto con un tema que tengo curiosidad. Y me doy el derecho de estar con lo que me interesa, con lo que siento, con lo que quiero. Poquito a poco voy a ir tomando aire y voy a ir abriendo los ojos para volver, y voy a testar del 1 al 10 cómo es mi sensación ahora, cómo es mi actividad mental, cómo son mis comportamientos y si ha habido algún cambio. Hay una frase que me gusta mucho, que es que el ser humano sabe hacer de los obstáculos nuevos caminos, porque a la vida le basta el espacio de una grieta para renacer. Entonces, siempre que hay una grieta, hay un espacio para construir algo nuevo. Y eso es lo que les quería compartir. Les voy a pasar ahora con Seila y que pueda compartir un poquito pues, su formación y su visión de nuestro programa y algún granito de arena que quieras comentar sobre
el estrés y el acompañamiento en la preparación al parto. Hola, buenas noches a todos. Pues mi nombre es Seila, soy matrona que acabé en el año 2013 y a partir de ahí casi toda mi carrera profesional la he ejercido en atención primaria, en los centros de salud y compaginándolo con la atención y el acompañamiento al parto domiciliario. Y desde hace pues año y medio o así, pues necesitaba un cambio de aires y me fui al paritorio, donde ahora mismo ejerzo, en el paritorio del materno. Y bueno, en el programa que me ha invitado María Jesús a participar, en las clases de educación a la maternidad y paternidad, pues voy a dar pues la parte más física y más fisiológica pues del embarazo, del parto, abordaremos también la lactancia materna, los cuidados iniciales del recién nacido y el posparto, que para mí es de gran utilidad y es bastante crucial tratarlo y sentirnos acompañadas en esa etapa, ¿no?, de nuestra vida. En total, pues abordaré yo 5 charlas de las 8 que comprende el programa. Y por un lado voy a abordar pues la parte teórica, la parte de conocimientos, que es importante para la hora de tomar confianza, de empoderarnos para tomar decisiones de forma informada. Y también nos calma un poco esa parte mental que ansía muchos conocimientos y al tenerlos pues nos da esa seguridad. Pero por otro lado es vital bajar toda esa información al cuerpo, ¿vale? Que a veces no nos sirve solo contenerlo en la mente, sino integrarlo en nuestras emociones en nuestro cuerpo. Entonces me voy a centrar mucho pues, en crear espacios de silencio, de escucha, en donde podamos pues, conectar con nuestras necesidades y con nuestros miedos más profundos, crear espacios pues, de visualización, ejercicios de meditación, yoga, ¿vale? Ejercicios que nos hagan pues, aumentar nuestra confianza, integrar todos esos conocimientos y nuestra intuición a la hora de abordar esta etapa. Me parece súper importante también pues, conectar a la embarazada con la magia, ¿no?, que está creciendo en su interior, que conecte con lo verdaderamente importante que en su vida está creando, ¿no?, a un ser humano, y a veces nos despistamos en el día a día y no focalizamos pues, esa importancia que tiene centrarnos, ¿no?, en eso que estamos creando y conectarnos un poco pues con todo el sistema hormonal que tenemos en el embarazo, que al final es muy preciado. Tenemos un sistema hormonal que nos conecta pues, con la felicidad, con el amor, con el placer, con la relajación y que nos conecta también con nuestras necesidades más profundas, cuando a veces no estamos pues conectadas con todas esas hormonas o estamos un poco despistadas, pues al final el cuerpo nos envía señales bastante claras en el embarazo de que hagamos revisiones de ciertas facetas, ¿no?, de nuestra vida y nos conecta con esas necesidades que tenemos que revisar. A veces nos podemos pasar mucha parte de nuestra vida sin cuidarnos, sin alimentarnos bien, sin hacer ejercicio, con estrés, con un estilo de vida poco saludable y no pasa nada, pero en el embarazo eso no pasa por alto y entonces nos pone muy de frente que hagamos cambios, ¿no?, en muchas facetas. Y una de ellas es la que nos concierne hoy, pues que es el estrés, ¿no? El estrés en el embarazo se ha visto que tiene una repercusión a largo plazo en el bebé y en el niño, mayor incluso que el estado emocional que va a tener la madre el primer año de crianza de vida del bebé. Entonces vemos la importancia que tiene el medio intrauterino donde se está creando ese bebé. Ese medio intrauterino hace que el bebé se programe, tenga una programación fetal que se va a adaptar, ¿vale?, que es adaptativa, que es decir, yo me estoy programando dentro de la barriguita de mi madre para adaptarme a la vida que voy a tener luego. Entonces, les pongo un ejemplo para que me entiendan. Si un bebé está creciendo en un entorno en el que la mamá está viviendo muchos procesos, muchas vivencias de malnutrición, poca alimentación y demás, el bebé, su metabolismo se va a adaptar para ahorrar energía y para acumular grasa, para cuando ese bebé nazca pueda vivir en ese entorno que va a tener. Si de repente se encuentra con un entorno que es todo lo contrario, que hay abundancia a ese nivel, pues va a tener más tendencia pues, a la obesidad, va a tener más tendencia a la hipertensión, más tendencia a la diabetes,
porque esa adaptación que tuvo ahora ya no se adaptaba al entorno que va a vivir fuera. Entonces vemos cómo ese ambiente va a tener cambios a nivel de la programación del bebé. ¿Qué va a programar también a ese bebé? Pues hay unas hormonas que son los glucocorticoides, en especial el cortisol, que es lo que va a hacer muchos cambios a nivel genético del bebé. ¿Vale? Va a hacer que ciertos genes se activen o se desactiven en función del cortisol que tenga su madre en el embarazo. El cortisol es la hormona que se genera con estados de estrés bastante acentuados. ¿Vale? En el embarazo fisiológico, que aumente el cortisol a medida que avanza la gestación, pero la placenta actúa como de barrera para que ese cortisol no atraviese y no afecte al bebé. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos unos estados muy elevados de estrés o de malnutrición, esa enzima placentaria no es capaz de actuar y entonces sí afectaría al bebé. ¿Qué se ha visto que puede afectar? Pues al bebé le puede, ya afecta incluso desde la vida intrauterina. Se ha visto que en las 25 semanas de gestación, los bebés con madres con altos episodios de estrés reaccionan menos a los estímulos, o en la semana 36, por ejemplo, tienen mayor variación de la frecuencia cardíaca o son bebés muy activos, ¿vale? Pero incluso vemos repercusiones más a largo plazo. Vemos bebés con más cólicos del lactante, bebés que tienen más dificultades a la hora del lenguaje o de andar, más episodios de ansiedad en la prepubertad. Entonces vemos como la importancia que puede tener el estrés a corto, a medio y a largo plazo en la vida de ese bebé que está creciendo y en la vida de ese adulto que será. Y todo esto no lo quiero hacer desde la culpa, ¿vale? Desde vivirlo desde que se nos da muy bien a veces sacar el látigo y culpabilizarnos de las cosas que estamos haciendo mal, sino desde el tomar conciencia, ¿no? de nuestro día a día, de las cosas que podemos ir modificando y tener pues la responsabilidad que eso requiere, ¿no? Por un lado también nosotras como embarazadas y por otro lado pues los agentes de salud, ¿no? Que también podamos pues tener eso en mente para poder proporcionarle a la embarazada la información y los recursos a su alcance para que consigan el día a día pues esa toma de conciencia y esos cambios, ¿no? En sus hábitos de vida. ¿Qué podemos ir haciendo? Así, pinceladas rápidas para el estrés. Por un lado, pues la conciencia, que fue lo que dije antes, ¿no? Es muy importante pararme, ver mi día a día y hacer una valoración, ¿no? De cómo me siento, lo que el ejercicio que hicimos con María Jesús, ¿no? De cómo me siento, cómo estoy viviendo, ¿no? Cómo es mi estilo de vida. Y a raíz de ahí, pues modificar y ya tenemos ese cóctel hormonal que hablábamos al principio, entonces vamos a potenciarlo, ¿no? ¿Cómo podemos potenciar las endorfinas del embarazo? Pues el contacto con la naturaleza, caminar descalza por la playa, ¿no? Caminar descalza por el campo, bailar, cantar, hacer ejercicio físico, que el ejercicio físico genera muchísimas endorfinas y esa dependencia, ¿no? De querer hacer más. Reírnos, ¿no? ¿Cuánto hace que no nos reímos ahí a carcajadas? Al final es un chute de endorfinas súper grande. Entonces conectar con el juego, ¿no? Con la niñez, eso también nos hace sentir muy bien. Al final es conectar con muchos momentos de felicidad, que es lo que necesitamos en este momento. Para la oxitocina también me parece súper importante los masajes, el contacto físico, ¿no? La hormona del amor. Y entonces se ha visto, bueno, ahora Javier nos dará más pinceladas seguro sobre eso, pero se ha visto que el masaje es muy beneficioso, nos genera mucha satisfacción, mucha felicidad y eso es un papel crucial para el acompañante, ¿no? Que le regala a la embarazada todos los días un masaje que sabe que está favoreciendo el bienestar y el desarrollo de ese bebé, ¿no? Incluso juntos, ¿no? Masajear la barriguita de la embarazada, juntos hacer un ejercicio de que vamos a tocar las partes del bebé, a ver dónde está la cabecita, dónde está el pie, ¿no? Poder ir jugando y teniendo esa conexión con el bebé. Y bueno, un poco así, ¿no? La toma de conciencia sin culpa y con responsabilidad. Y me gustaría acabar con una frase del libro, la cita hermosa, no es de ella, pero en el libro Psicología del Embarazo, que me parece brutal, sobre todo para profesionales, no es un libro mucho sí para embarazadas, pero para profesionales sí.
que dice: para el futuro de la humanidad, en lugar de dejar que el Estado gaste miles de millones en hospitales, prisiones, tribunales de justicia y escuelas de reforma, le aconsejo que concentre toda su atención en sus madres embarazadas. El costo sería mucho menor y los resultados infinitamente superiores. Ahí nos demuestra, ¿no?, que la importancia de cuidar a la embarazada es como cuidar a la humanidad. Entonces, ahí, el regalo. Y ahora yo le dejo paso a Javier, que nos va a contar un poco la parte de él. Hola, buenas noches. Yo soy Javier, yo soy fisioterapeuta y llevo ya 25 años de fisioterapeuta en muchas cosas. Y hay algo, después hice osteopatía, me he formado en cosas de kinesiología y hay algo que me llama mucho la atención y es lo que adoro, que es el contacto, el diálogo con el tejido, la fascia en sí. La fascia es un elemento que envuelve todo, que une todo y que pone en contacto la cabeza con los pies. La gente a veces nos enseñaron cabeza, tronco, extremidades. No. El cuerpo es uno, es un recipiente y es un recipiente donde está una parte física, pero esa fascia guarda también todo lo emocional que nos pasa durante la vida. Entonces, si somos capaces de conectar con esa fascia, con esas emociones, es mucho más fácil liberarlo. El estrés produce muchísimos problemas a nivel de la fascia. Todo el mundo sabe o se imagina, tengo un estrés brutal, se me cargan los trapecios, se me carga esta zona aquí, o me duele el estómago. Son reflejos simplemente, son esas tensiones que se generan por lo que nos va pasando en la vida. La fascia es como si fuera una grabadora. Las cosas que el subconsciente no es capaz de gestionar de una manera adecuada, hay veces que las transmite a esa fascia y produce una restricción de movilidad, siempre pongo un ejemplo tonto, pero son los ejemplos que se nos quedan. Como si alguien llevara una camisa de la talla L y le regalaran una camisa de la talla XS, se va a encontrar incómodo con esa camisa. Esa restricción de movilidad va a producir muchos problemas en el cuerpo. No vamos a entrar en si afecta al núcleo Corellius, el cortisol, disminuye la progesterona, porque es un rollo y al final lo que nos interesa es cómo podemos hacer para estar felices, para movernos, para disfrutar de ese embarazo. Yo voy a hablar desde la parte de ayuda a la embarazada, de ayuda externa a la embarazada, porque siempre se suelen centrar en la embarazada, pero la embarazada es un conjunto, es la embarazada más su ayuda. Me da igual que sea un acompañante masculino, un acompañante femenino, una madre, un primo, da igual. Y lo que intentaré yo desde la parte mía más física es enseñar a esa parte a, estando en el paritorio, echarle una mano en lo que pueda, en lo que necesite, en un truquito que le pueda servir cuando tengo el dolor, cuando me viene una contracción, cuando me viene una cosa. Entonces, intentar mejorar. Durante el periodo de formación de los ejercicios, pues intentar hacer los ejercicios juntos, divertirse, como decía Seila, reírse, bailar. El ejercicio es una medicina. Más que las medicinas reales, es una medicina brutal. ¿Por qué? Porque el estrés sí genera a muchos niveles. Hay un nivel que a mí me importa mucho y es el intestino. Hay lo podríamos llamar, es el segundo cerebro, por no decir el primer cerebro. El estrés crónico afecta a la pared del intestino y si se afecta a la pared del intestino, de manera progresiva se va degenerando, se va quedando cada vez más fina y puede haber paso de patógenos de ese intestino a la sangre, haber problemas a nivel inmune, problemas a nivel del sistema endocrino,
reacciones inflamatorias de todas las mucosas y muchos problemas que se pueden evitar con la nutrición, con el ejercicio, con muchas cosas. Entonces, la parte que a mí me gusta, que es el ejercicio físico, hay veces que las embarazadas, yo oigo a gente hablar embarazadas, si no se puede hacer ejercicio, si solo se puede caminar, si solo se puede nadar, el embarazo es un proceso fisiológico, no es nada patológico. Una embarazada lo único que tiene es que adaptarse a los cambios estructurales que van existiendo en su cuerpo a medida que va creciendo el feto dentro del útero. Entonces, hay que tener en cuenta que hay cambios que son cambios fisiológicos, que son cambios normales, pero adaptándonos a esos cambios podemos hacer, siempre y cuando no haya ninguna patología previa, médica, etcétera, 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 que contraindique ciertos ejercicios, una embarazada puede hacer casi de todo. Hacer pesas, hacer cosas que a la vista de hace años parecía impensable. Una embarazada siendo dominada, se puede hacer, ¿por qué no? No tiene sino que cargar con más peso. Entonces, como decía Sheila, el ejercicio, caminar, bailar, produce endorfinas, produce serotonina, pero hay una cosa que han estudiado hace años y es la norepinefrina. Esa es súper importante cuando haces ejercicio, porque es la que se encarga de acumularse en ciertas áreas del cerebro que son las que dan respuesta al estrés. Entonces, es interesante el ejercicio porque nos va a ayudar no solo a nivel biomecánico a mantener más elasticidad a nivel de músculos, de tendones, de cápsulas, sino también a nivel de control del estrés. El ejercicio también, como ejercicio en sí, hace que tengas una mayor concentración, porque te tienes que concentrar en lo que estás haciendo. Esa concentración va a permitir manejar el estrés. ¿Por qué? Porque durante el periodo que estás haciendo el ejercicio, tu mente no está pensando en esto me afecta, aquello me pasó, no. Y va a haber cambios fisiológicos gracias al ejercicio que controlan ese estrés. Cambios a nivel del sistema nervioso central, cambios a nivel del simpático, el sistema, y se ponen en correlación muchos sistemas haciendo ejercicio, cualquier tipo de ejercicio. No vamos a centrarnos en si hacemos estiramientos, si hacemos pilates, si hacemos yoga, cualquier ejercicio, caminar, correr, saltar, da igual, el ejercicio es ejercicio. Entonces, se ponen en concordancia muchos sistemas, sistema cardiovascular, el sistema renal, el sistema muscular, y hay una sobreactivación de todos esos sistemas. Entonces, se favorece la disminución del estrés, pero a manera bastante rápida. Después también el ejercicio, porque a veces el ejercicio parece que es una cosa insignificante y tiene mucha potencia. Hay unas proteínas, que es la proteína, tengo que nombrarla, la PGC1-alfa-1, que se acumula en los músculos cuando se hace ejercicio, cuando se ejercitan. Y esa proteína regula unas enzimas, regula a nivel genético, hay unas expresiones genéticas que son las CAT, que regulan unas enzimas, también llamadas CAT, que son las que evitan la quineurina, que es una enzima que es precursora del estrés, de la depresión. Entonces, a nivel muscular tenemos una herramienta que va a evitar ese estrés a sobremanera que lleve hasta la depresión, que haya problemas a nivel psicológico, solamente haciendo ejercicio. Con eso vemos qué tipo de potencia puede tener algo tan sencillo y algo tan barato como movernos, hacer un tipo de ejercicio. Ya si le añades, como dice Sheila, al campo, al sol, a la playa, a la naturaleza, absorber
los elementos de la naturaleza que nos proporcionan una felicidad que nos viene bien, que viene bien a la embarazada y a la relación de esa madre con su bebé. Esa simbiosis que se va a generar a través de todos estos sistemas corporales. Vas a ser más consciente de cómo te mueves, de la biomecánica, de mil cosas. Durante la formación, a mí no me gusta nunca hacer algo cerrado. Me gusta qué es lo que necesitan. Más ejercicio. Oye, pues enséñanos trucos de masaje perineal. Enséñanos cómo se combina el cráneo con la parte del abdomen, porque el ejercicio va a permitir también aumentar la capacidad ventilatoria, mejorar el diafragma, que muchas embarazadas sienten como esa presión a medida que va creciendo cada vez más el feto, el diafragma se va impactando hacia arriba. Si lo tenemos bien laxo, bien distendido toda la parrilla costal, va a haber mucha mejora a nivel respiratorio, a nivel circulatorio, la hinchazón de las piernas, etcétera. Todos esos son cambios fisiológicos que el ejercicio puede disminuir los efectos, vamos a llamarlos nocivos, o efectos un poquito incómodos del embarazo. Después podemos ver cosas a nivel en el paritorio. Oye, cuando estás en el proceso del parto, ya en ese momento, el acompañante actúa simplemente como un instrumento de ayuda en su silencio, en su respeto, y en el momento preciso que lo necesito que se me carga demasiada la zona lumbar, la zona del sacro. Oye, apretamos unos puntos a nivel de columna, hacemos esto, esos pequeños truquitos que desde la parte de la fisioterapia, de la osteopatía, pueden están ahí presentes para el que los necesite. Y esa es la parte mía más biomecánica, siempre relacionando la biomecánica con lo emocional, porque van juntos de la mano. El cuerpo es uno, y no me gustaría terminar como mis compañeras, sin decir alguna frase, y es la que dijo un osteópata americano, Rolling Baker, que es el que tengo yo como fondo en mi estado de WhatsApp, y es que solo los tejidos saben. Nosotros estamos para acompañar, pero solo los tejidos saben. Y ya de paso a María, que si quiere finalizar. No, muchísimas gracias. Yo creo que ahora es abrir un espacio de preguntas, de compartir, decirles que hemos arrancado ahora en el mes de noviembre el proyecto. Son 8 sesiones de 2 horas, los viernes y los sábados por la mañana, con la idea de trabajar con la mujer embarazada y su apoyo, que puede ser su pareja, puede ser alguien que va a estar en el parto y que le esté acompañando. Y la idea es eso, que estemos nosotros tres. Estará pues en unas sesiones Seila, otras sesiones yo, Seila está en 5, yo estoy en un par de ellas, Javier está en una, y que podamos practicar todo esto que les estamos comentando. Así que nada, ya les hemos presentado un poco el trabajo que hacemos, un poco cuál es nuestro estilo, y ahora pues estamos abiertos a preguntas o incluso a comentarios que ustedes quieran compartir. Tenemos 15 minutitos y hay espacio y tiempo. Y mira, tenemos aquí una pregunta de Nisa. Una pregunta para Javier. Estoy embarazada y hago deporte de manera habitual. He recibido ciertas críticas por coger peso durante mis entrenamientos. Dicen que puede ser malo para el suelo pélvico. ¿Cuál es tu opinión? Coger peso no es malo para el suelo pélvico. El peso, no es en sí el peso el que hace daño al suelo pélvico. Lo que hace daño es cuando hace demasiada fuerza, aumenta la presión intraabdominal. Eso sí puede repercutir un poco en el suelo pélvico, pero no está demostrado que vayas a tener problemas, y menos si habitualmente has hecho ese tipo de ejercicio. Otra cosa es que a medida que avanza el embarazo, imagínate,
37 semanas no te vas a poner a correr, ni a saltar a la comba, ni a saltar, a hacer salto de longitud en el sentido como el CrossFit de saltar 3 plaquetas hacia adelante. Ese tipo de impactos, ese tipo de vibración sí pueden afectar al suelo pélvico, pero por coger peso en sí, yo he visto embarazadas con 38 semanas haciendo burpees. Burpees es un salto y una flexión de brazos. A mí, salta, flexiona, así, 10 repeticiones. Que no es lo más adecuado, pero no tienes por qué tener problemas de suelo pélvico por coger un peso. Si has tenido una preparación anterior, dudo mucho que por coger peso, estamos hablando de coger peso, no hacer powerlifting a levantar 100 kilos. Tampoco hay que tener en cuenta que siempre a medida que va avanzando el embarazo, limitar un poquito más esos tipos de deportes exagerados en cuanto a saltos, a golpes, a vibración, etc. Eso sí hay que tener un poquito de cuidado. Pero por coger peso en sí, no tendrías por qué tener problemas. ¿Alguien más se anima en el chat a hacer preguntas? Voy a hacer yo una pregunta por la Venga. gente. ¿Se puede corregir todos esos problemas que el estrés genera en una embarazada? Por ejemplo, una persona que ha sufrido mucho y durante el embarazo va a tener ese nivel de estrés un poco alto, con su repercusión a nivel físico, repercusión del cortisol, etcétera, etcétera, de todos estos problemas que puede generar. Todas esas cosas se podrían corregir o mitigar un poco por lo menos todo eso que el estrés genera sobre esa unión o ese simbiosis madre-bebé. Claro que sí, claro que sí. Lo primero es empezar a identificar cómo van nuestros procesos mentales, cómo van nuestros procesos sensorio-emocionales y comportamentales. ¿Qué hacemos con lo que sentimos, con lo que pensamos y qué es lo que hacemos? Porque muchas veces durante un montón de tiempo hemos estado sufriendo y decimos ansiedad, pero no nos damos cuenta que a lo mejor es una ansiedad mental por pensamientos negativos, o no nos damos cuenta de que cuando sentimos una emoción no sabemos el nombre y entonces no sabemos cómo tenerla, ¿no? A veces tenemos tristeza y hay que aguantarse porque hay que ser fuerte. Pues a lo mejor he hecho una llantina y se me pasa ese nivel de sufrimiento. Entonces sí que se puede corregir porque necesitamos aprender y nadie nos enseña. Nadie nos enseña en el colegio esto de cómo regular emociones, qué comportamientos inconscientes ponemos en marcha cuando sufrimos, qué tipo de pensamientos tenemos. Entonces, desde que empiezas a aprender un poco sobre esto y a identificarlo, pues puedes hacer cosas con esto. Quería comentarle una pincelada a Nisa antes de lo de las pesas, no era relacionado con las pesas, sino el entender que si hay gente que te ha estado diciendo que eso no es bueno para tu suelo pélvico y demás, y tú aún así pues lo sigues practicando, es porque yo entiendo que tú en tu interior al final sientes que a ti no te está perjudicando, ¿no? Y al final nosotros somos las mejores guías para saber lo que nos está sentando bien y lo que no en nuestro embarazo. Entonces, si tú sientes realmente que no tenías ningún problema a ese nivel y sientes que te estás sentando bien y que no vas a tener ninguna patología ni va a repercutir negativamente en tu embarazo, pues al final adelante, ¿no? O sea, haciéndolo con conciencia corporal y con ciertas correcciones que con quien lo estés haciendo te estén ayudando, pues al final eso es lo más importante, ¿no? Escuchar cómo me está sentando a mí, porque a veces nos pueden decir, pues en el embarazo no se pueden hacer invertidas y de repente ves a mujeres haciendo invertidas y no pasa nada. ¿Vale? Entonces es escucharnos a nosotras y hacernos caso, que somos las mejores guías para eso. Sí, sí, tener sobre todo conciencia, lo que tú comentas, ¿no? Tener conciencia de cómo nos influye la alimentación, de cómo nos influye el deporte, de cómo nos influyen comentarios de afuera, porque estamos mucho más receptivas a todo, a los olores, a los sabores. Entonces lo que nos viene de fuera muchas veces nos afecta más que antes.
hasta qué punto es algo del otro, un miedo del otro, un asunto del otro, ¿no? ¿Cuánto me resuena a mí eso? Si eso a mí me va bien, no me va bien. Toda esta parte, ¿no? Es una oportunidad. La frase que decía, ¿no? Que en todas las grietas puede surgir algo nuevo. Es una oportunidad, es un momento de conexión con un montón de estados nuevos, sensoriales, y es un momento y una oportunidad de hacer algo diferente a lo que hacíamos antes, ¿no? Yo, desde el punto de vista del tejido, sí puedo decirte que el miedo es lo peor que puedes hacerle al cuerpo, porque el miedo te genera, es la llave a que el estrés salte. Entonces, el miedo imaginario te refieres, ¿no? claro, No el miedo instintivo de decir, Dios mío, estoy en no, peligro, que ¿no? pase Este algo. miedo, ¿no? El miedo Imaginario. es inducido porque te vean, es que si no, una embarazada no puedes coger peso. Entonces no puedes beber agua, solo puedes beber vasos de agua, porque si coges la garrafa para echar el agua, creo que es de peso. Solo compra botellas de 1,5 litros, no compres botellas de 5 litros o garrafas de 5 litros, ni de 8. Es todo tan relativo, pero sí es verdad que el miedo que te pueda infundir alguien sí hace daño, más que las pesas, más que el ejercicio, más que cualquier historia. Entonces, no tener miedo, hacerle caso a la intuición y a la lógica, y poco más. Y el tejido también puede mejorar haciendo ciertas cosas, puede mejorar y eliminar eso, la fascia, como dijimos antes, que guardaba las emociones. Todas esas emociones pueden liberarse de la fascia y permitir otra vez un desbloqueo, una libertad de movimiento, etcétera, etcétera, y quitar muchos problemas y muchas historias. Mira, aquí tenemos otra pregunta. Buenas noches, mi pareja presenta una hematofobia, suele padecer síncopes vasovagales. ¿Qué experiencia han tenido en casos de este tipo? ¿Cuáles son sus recomendaciones al respecto? Claro, yo me imagino que lo que quieres es como tratar el miedo o la fobia que eso le provoca. ¿Cómo tratar esa fobia para que cuando vaya a la extracción de una analítica no se le produzca esos desmayos? Sí, cuando va a alguna analítica dice, o consulta médica, con lo cual el momento del parto nos resulta bastante complejo. Vale. Yo me imagino que eso es tuyo, María Jesús, el tema de la fobia es Sí, más sí. campo. A ver, el tema de las fobias cuando está uno en gestación, todo aumenta mucho más, precisamente por eso, porque como el instinto lo que hace es estimular el olfato, la audición, estamos mucho más alertas, y cuando hay fobia, como es un miedo continuado en el tiempo, pues afecta más. ¿Qué ayudaría? Pues empezar a regular esos estados fóbicos. En esos momentos parece como que la fobia, antes de que ocurra ese momento de estar en la analítica y tal, es como si la fobia nos poseyera, ¿no? Y empezáramos a entrar como en un bucle. Entonces ayuda mucho el pararse, el respirar, y si es algo que le está limitando mucho y le está dando mucha sintomatología, tomar algunas sesiones individuales para gestar una nueva estrategia de afrontamiento ante ese estado de miedo fóbico. Eso es lo que recomiendo. Pararse y darse cuenta de que es un miedo irracional es muy importante, porque lo que suele pasar es que cuando estamos con ese miedo irracional, hiperventilamos, respiramos con la parte alta de los pulmones, y entonces ahí ocurren los desmayos, pero es por todo lo que, todos los procesos mentales y todo ese estado de miedo se nos produce. Entonces sí que tenemos la capacidad de regularlo y hay que irlo entrenando. Pregunta también, estoy embarazada de 33 semanas, ahora es cuando tengo las hormonas más alteradas, o por lo menos cuando más lo noto yo, y creo
muchas emociones. Quiero cariño, pero a la vez no me toques. Quiero compañía y a la vez no. Yo a mí misma me digo, relájate chica, pero es algo que me produce estrés conmigo misma y que no sé si les pasa a más embarazadas. Si este estado de quiero, no quiero, quiero comer esto, pero no, este estado es totalmente normal, porque estamos hipersensibles y muchas veces no reconocemos ni siquiera lo que nos apetece, ¿no? Yo lo que te recomiendo es que no juzgues esos momentos, sino que puedas respirar, que puedas estar tranquila y que puedas dejarte un espacio a ver lo que realmente con claridad necesitas y te apetece. También sería bueno algún consejillo, Seila o Javier, con respecto a esto, porque ustedes se encuentran con esto bastante habitualmente, con el contacto físico, con el momento del parto, y si te hago shiatsu o no te hago shiatsu, la pareja, ¿no? Compartir todo esto, porque es algo muy, muy común, sí, el sí pero no. A ver, está ya también en la semana 33, que al final está muy cerquita pues el parto y todos los cambios que va a conllevar luego la crianza, ¿no? Entonces, estamos como también un poco anticipándonos a todo eso y también, como dije antes, que al final del embarazo aumenta mucho el cortisol, ¿no? Que al final lo que le está haciendo es al bebé dándole una señal de madura rápido, ¿no? Que vamos a nacer pronto, pero a nosotras igual nos tiene un poco alerta, ¿no? Que es también un poco pues, fisiológico. Pero lo que dice María Jesús, ¿no? Tener momentos de escucha, a veces en el día, momentos de silencio, donde yo conecte realmente con lo que necesito y también consiga relajarme, ¿no? Y después aprender también pues, a expresarlo y a pedir lo que necesito de mi entorno, ¿no? Que a veces, como nosotras mismas no sabemos nuestras necesidades ni lo que queremos, pues no sabemos explicárselo y expresárselo al otro. Entonces, primero escucharnos nosotras y después ser capaces pues, de solicitarlo para que el entorno también nos ayude. Y desde la parte del ejercicio, el ejercicio, salir a caminar, por ejemplo, al sol, porque hay gente que dice, salgo a caminar de noche, pero salir a caminar al sol tiene unas reacciones con la vitamina D, etcétera, etcétera. Es un momento de meditación porque sales a caminar y estás borrando y eliminando y teniendo otro tipo de pensamientos, no un pensamiento reiterado y la lavadora puesta, como digo yo a veces, en la cabeza. Sales a caminar, es una meditación activa, caminando, moviéndote, estás tomando sol, estás recibiendo vitamina D, estás recibiendo sustancias que van a evitar ese tipo de estrés, también te puede ayudar. Llegas con cansancio, quizás, oye, noto que estoy un poco cansado, puede darme, como dice Seila, puede darme un masaje, puedes hacerme, y vas permitiendo y vas teniendo ese contacto, vas generando otro tipo de hormonas, vas regulando ese cortisol que no sea a la dosis exagerada, sino, oye, todo a su medida hace bien, pero exagerado, hasta el agua hace daño. Entonces, quizás haciendo una cosa y otra, haces cosas de meditación, haces ejercicio, haces las respiraciones, te puede servir y te puede ayudar un poco, por lo menos a cambiar o a paliar un poquito este sí pero no. Bueno, pues ya estamos en tiempo. Espero que les hayan servido estas claves, ya saben dónde estamos y quien quiera arrancarse con este proyecto, pues nada, nos contactan y encantados de atenderle tanto en sesión individual como en la preparación más grupal que estaremos los tres. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias y disfruten del embarazo.